Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridos familiares? Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy en este día 5 de septiembre les saluda su amigo Gustavo Barajas como todos los días. Y hoy, querido amigo, vamos a tener otro tema más que es la esclavitud en las escrituras y la historia. ¿Sí? Ese es el título del día de hoy, queridos amigos. Hoy martes 5 de septiembre. Vamos a comenzar con una oración. Ahí donde usted se encuentra, le invito a que incline su rostro, cierre sus ojitos. Vamos a Dios en oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, que habitas en las alturas de los cielos y en todo lugar, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en estos momentos nos dirigimos a usted para darle las gracias por la vida que usted nos da. Gracias Padre eterno, porque hasta estos momentos usted nos concede la vida. Y ahora Padre, en estos momentos partamos un tiempo para estudiar, analizar su palabra. Ayúdanos a entender, ya que en estos momentos abriremos sus sagradas escrituras, que su Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos capacite para poder entender su mensaje. Humildemente lo suplicamos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido amigo, amiga que me escucha, comenzamos con nuestro estudio del día de hoy. Dice allí, lee los consejos a los esclavos y amos de esclavos en los siguientes pasajes. Efesios 6, 5 al 9, Colosenses 3, 22 al 4, 1 y 1 Corintios 7, 20 al 24, primera carta a Timoteo 6, 1 y 2, primera carta de Pedro 2, 18 al 25. Y dice ahí la pregunta, ¿cómo resumirías estos consejos? Vamos a ver. Le invito ahí en casita que pueda estudiarlos con calma. Ahorita vamos a estudiar solo unos cuantos para no alargarnos y pueda entender bien el mensaje. Vamos a Efesios 5, 6, 5 al 9. 6, 5 al 9. Dice así. 5. Siervos, obedeced a los que son vuestros amos en la tierra con temor y temblor y con sinceridad de corazón como a Cristo, no sirviendo solo cuando se os esté mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Servid de buena voluntad como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del Señor, sea siervo o libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, porque sabéis que el mismo Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que no hay distinción de personas delante de él. Pero por lo demás, fortaleceos en el Señor y en poder de su fuerza. ¿Sí? Ahí estudiamos hasta el 10, nos brincamos hasta el 10, pero era hasta el 9, pero ya vimos aquí, queridos amigos, qué buenos consejos nos da aquí el apóstol Pablo. ¿Sí? Y ahora si vamos al libro de Colosenses 3:22, rápidamente, Colosenses 3:22. Dice así: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos humanos, no sirviendo solo cuando se os está mirando, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor servís. Pero el que comete injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay distinción de personas. Queridos amigos, aquí el tema es muy importante, la esclavitud en las escrituras, ya vimos, y la historia. En aquel entonces, queridos amigos, en sus tiempos de Efesios y Colosenses, había mucha esclavitud. Y lamentablemente, el que era amo tenía buena autoridad. Él podía realizar lo que él quisiera con sus siervos, con sus criados, ¿sí? Con sus esclavos. ¿Sí? No les caía ninguna ley encima por maltratar a sus esclavos, por explotarlo. Pero por eso el apóstol Pablo llega a Colosenses, llega a Éfeso para predicarles la palabra de Dios. Y vemos cómo llega el apóstol Pablo. No llega haciendo división
de las personas, sino que empieza a amonestar a ambos, tanto a amos como a esclavos, o sea, trabajadores, ¿sí? Vemos aquí, queridos amigos, que el apóstol Pablo da buenos consejos y dice, ¿cómo resumirías estos? Aquí vemos cómo resumiríamos estos consejos que Pablo da. Pablo, vemos que amonesta no nada más a los esclavos diciendo obedezcan a sus amos en todo, como agradando al Señor, sino que también, esa parte lo dice, pero también le dice, y vosotros amos, ¿sí? No dice ahí la palabra de nuestro Dios que no, en pocas palabras les estaba diciendo que no abusen de su poderío, ¿sí? Eso es lo que les invitaba el apóstol Pablo, que no abusaran de su poderío los amos, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque todos tienen un solo Señor. Así ellos quizás tendrían más, ¿verdad? Tenían más riquezas que los que estaban, pues ahora sí que comprados, esclavizados, ¿sí? Ante el Señor valen lo mismo, ¿sí? Ahí en 1 Corintios 7:20 al 24 dice, cada uno debe quedarse en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Si cuando fuiste llamado eras esclavo, no te preocupes, aunque si tienes oportunidad de conseguir tu libertad, debes aprovecharla, pues el que era esclavo cuando fue llamado a la fe ahora es un hombre libre al servicio del Señor. Y de la misma manera, el que era hombre libre cuando fue llamado ahora es esclavo de Cristo. Dios los ha comprado a ustedes, no permitan que otros hombres los hagan esclavos. Así pues, hermanos, que cada cual permanezca delante de Dios en la condición en que estaba cuando fue llamado. Vemos aquí también qué es lo que nos dice el apóstol Pablo, queridos amigos. Sí, a veces nos sentimos, ya somos libres y conocemos de Dios, o sea, los amos y conocemos de Dios y todavía seguimos con las mismas costumbres, ¿sí? Nos seguimos sintiendo con esa autoridad, pero queridos amigos, debemos permanecer, como aquí lo dice el apóstol Pablo también en Corintios, ¿verdad? Por eso dice aquí la pregunta, ¿cómo resumirías todo esto? Y lo estamos viendo, ¿verdad? Y si vemos, queridos amigos, nuevamente ahí en Colosenses, que es lo que nos decía, vamos a leerlo el 23 y el 24 del capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice, ahí vemos en el 22, dice, esclavos obedezcan a todo a quienes aquí en la tierra son sus amos, no solamente cuando ellos los estén mirando, para quedar bien con ellos, sino de corazón sincero. O sea, aquí el apóstol Pablo lo que hace decir es de que no solamente cuando están los patrones quedar bien, andar trabajando bien movidito, obedeciendo en todo, y cuando se van, pues ya no se quedan, hacen nomás pasar tiempo, no hacen nada, ¿sí? Se esconden. Eso no es correcto también. Dice el 23, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, o sea, de buena manera, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Dice el 24, pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte en la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Pero dice el 25, pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que ha hecho, porque Dios juzga imparcialmente. Entonces, queridos amigos, vemos aquí, ¿sí? Cómo nos habla las escrituras. Y aquí el apóstol Pablo se dirige a los amos cristianos e imaginar a los esclavos cristianos también y a su amo. Se los imagina sentados juntos en los hogares, en las iglesias de Éfeso. La esclavitud en el mundo greco-romano podría diferir
considerablemente de la versión posterior del Nuevo Mundo. Esta no se centraba en un solo grupo étnico. Los esclavos domésticos, urbanos, a veces tenían oportunidad de escucharse y podían trabajar como arquitectos y médicos y filósofos. Estos esclavos domésticos a veces obtenían su libertad después de un periodo limitado de servicio, aunque la mayoría de los esclavos nunca lograban su libertad. En un intento por reconocer esas diferencias, varias versiones bíblicas recientes traducen el término griego doulos o esclavos, ¿verdad? Vemos, queridos amigos, entonces que en ese entonces la esclavitud estaba generalizada en el mundo de Pablo. Él no aborda esta temática como un formador social, sino como un pastor que aconseja a los creyentes cómo afrontar las realidades existentes y proyectar una nueva visión oriental hacia la transformación del creyente individual. Sí, por eso dice el apóstol Pablo que no hay diferencia. Dios no hace diferencia de las personas, no hace acepción de personas porque estés libre, porque es un esclavo. No, Dios ama a todos iguales. Cuando Él vino a morir por cada uno de nosotros, vino a morir por todos nosotros, ¿sí? No vino nada más por los que tenían riquezas, los que obtenían riquezas, o nada más por los pobres, porque eran pobres, porque Él se compadecía de la pobreza. No, Él vino a morir por ricos y pobres, queridos amigos. Entonces, por eso nosotros no tenemos que hacer también acepción de persona, porque si Cristo no lo hizo, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? Y aquí, por último, dice, una de las grandes manchas en la historia cristiana es la manera en que algunos utilizaron estos pasajes bíblicos sobre la esclavitud para justificar esta práctica. ¿Qué mensaje alarmante deberíamos extraer acerca de cuán cuidadosamente debemos aplicar la palabra de Dios? Queridos amigos, todos aquellos quienes por un momento quizás hemos tenido a nuestro mando gente hacia nuestro mando, debemos tratarlo con bien. Si quizás en el pasado abusamos de nuestra autoridad, de nuestro poderío, nunca es tarde, querido amigo o amiga que me escucha, para cambiar, para reflexionar. Y si algún día volvemos a tener ese poderío, tener gente a nuestro mando, gente trabajando con nosotros, debemos tratarlo bien. Y si quizás le estoy hablando para alguien que tiene gente a su mando, trátelo de la buena manera, porque dice la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Que Dios no hace acepción de persona. Ahora, si vamos, querido amigo, si vamos al Nuevo Testamento, ahí encontramos donde Dios dice que debemos de trabajar 6 días, dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día no. También tu siervo no lo debes hacer trabajar en día sábado. Si usted va a descansar, también tiene que descansar su esclavo, su trabajador, su trabajadora, ¿sí? Porque para nuestro Dios todos somos iguales y todos debemos alabar a nuestro Dios. No porque Él es mi trabajador, no, pues Él tiene que trabajar para mí, si no yo pierdo. Yo voy a ir a alabar el día sábado a mi Dios y Él mientras que siga con el labor ahí en el trabajo. No, querido amigo. La palabra de nuestro Dios dice que hasta nuestros esclavos, nuestros animalitos, también debemos dejarlos descansar el día de reposo. Entonces, queridos amigos, para nuestro Dios no hay acepción de personas. Esto ha sido el mensaje del día de hoy, querido amigo, amiga que me escucha. Le agradezco que se haya quedado al final de este video. Oremos para finalizar. Padre eterno que estás en los cielos, nuevamente nos dirigimos a usted para darle las gracias, Padre bendito, porque nos ha permitido estudiar su santa palabra en este día.
Ayúdanos a comprender y a entender bien su mensaje. Ayúdanos a que estas palabras que hemos escuchado, aprendido en esta mañana, Padre, podamos aprender mucho, podamos memorizarlo y llevarlo siempre en práctica en nuestro diario vivir. Humildemente lo suplicamos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido amigo, amiga que me escucha, les saluda su amigo Gustavo Barajas y nos vemos para la próxima. Que tenga un día lleno de bendiciones.